bienvenidos una vez más a su programa Impacto Financiero. Nosotros siempre buscando la manera de actualizarnos en información de calidad con lo que respecta al impacto económico en nuestro país. El día de hoy nos acompaña Marco Aurelio Peña, él es especialista en economía y vamos a estar conversando acerca de la recesión económica en los diferentes sectores del país. Bienvenido, Marco Aurelio. Yo quiero que comencemos hablando un poco sobre todos estos meses de recesión que ha traído, ¿verdad?, la pandemia del COVID-19 a Nicaragua. Gracias por la invitación, Deyanira, y es todo un placer venir a compartir con la teleaudiencia de Impacto Financiero, Canal Voz TV. Yo quiero que comencemos principalmente, sabemos de que la pandemia del COVID-19 ha traído diferentes tipos de problemática en los diferentes sectores, tanto a nivel mundial como tanto a nivel nacional. Sabemos que ha afectado al sector industria, sabemos que ha afectado a las diferentes pequeñas, medianas empresas y también sabemos que en todos estos meses de pandemia hemos visto un gran impacto en nuestra economía. ¿Cuáles son esas repercusiones que ha traído estos meses de pandemia? Recordemos que para el efecto arrastre que nosotros venimos padeciendo, de tal manera que este efecto arrastre lo venimos padeciendo por este shock interno, tanto por la oferta como por la demanda, que hizo que los niveles de producción y de productividad se nos cayeran y que vengamos registrando tasas de crecimiento negativas desde 2018. Ya serían 2 años consecutivos y en los primeros 2 trimestres de 2020 también estamos con indicadores negativos y con pronósticos mucho más negativos al final de año. El shock externo se explica por la emergencia sanitaria del COVID-19, que hace que nuestra contracción económica, que se resume en la disminución de las tasas de crecimiento hasta que se vuelvan negativas, es decir, menos producción de bienes y servicios, menos calidad de vida, y se nos vuelva una recesión económica debido a la recesión económica mundial. Estamos hablando de una contracción de los flujos del comercio internacional, estamos hablando del cierre de fronteras, estamos hablando de la paralización de los vuelos comerciales, estamos hablando de la paralización de la movilización de personas en los diferentes países, estamos hablando de la contracción del comercio interregional y así sucesivamente. Entonces, todo esto viene a mostrarnos un panorama bastante difícil. Si pudiéramos destacar algunos sectores que han sido más afectados a causa de la pandemia, ¿cuáles podrían ser? Según un reciente informe del The Economist Intelligence Unit, el principal sector afectado es el sector terciario. Estamos hablando del sector servicio, comercio, que estamos hablando de hoteles, bares, restaurantes y turismo principalmente. La agricultura registra en lo que va del año una tasa negativa de crecimiento o de crecimiento económico, como se entiende mejor, del menos 4%. La industria registra una caída del menos 6% y lo que es el sector servicio lo tenemos en menos 5.5%, ¿verdad? Y así tenemos ya los 3 sectores que te indican la contracción en toda la estructura económica. Vos podés ver que lo que es el turismo, que había sido uno de los rubros más dinámicos de la economía nacional en los últimos años y un eje estratégico en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, prácticamente se ha caído. Estamos hablando de una drástica caída del número de turistas extranjeros y, por supuesto, una drástica reducción del gasto por turista en los diferentes destinos de turismo a nivel nacional. También recientemente la BBC Internacional sacó un reportaje con los 30 países que iban a tener un incremento en el PIB, destacando países de Latinoamérica y África Meridional. ¿Por qué Nicaragua, a pesar que no depende de los sectores directamente de servicio, este informe decía
que los países que son dependientes, por ejemplo, de producir alimentos, o mejor dicho, en el sector de la agricultura y la ganadería, iban a tener ese incremento. ¿Por qué no viene siendo ese caso con Nicaragua? Porque Nicaragua, el sector servicio ha venido teniendo un mayor peso relativo en la composición de la producción a nivel nacional, en la estructura económica. El sector primario ha sido el que menos ha sentido los efectos negativos, principalmente porque hemos sido una economía agraria, una economía de commodity, una economía productora de bienes primarios. Es decir, seguimos siendo también un país agropecuario. Y por esto no ha habido desabastecimiento, y esta es una buena noticia. Es decir, podemos sentir muchísimos efectos negativos en cualquiera de los aspectos de la economía, pero no podemos negar que ha habido una oferta de alimentos que ha permitido cubrir las demandas de bienes alimenticios, al menos en términos generales. Es decir, aquí no es que esté diciendo que todos la estamos pasando igual. Aquí la tormenta política y económica la está experimentando cada familia y cada individuo desde diferentes embarcaciones, ¿verdad? Es decir, podemos estar en el mismo mar, pero estamos en diferentes tipos de embarcaciones, unas más seguras y más grandes y otras menos inseguras y mucho más rudimentarias. Entonces, esa es la buena noticia. Sin embargo, países como nosotros tienen una economía muy frágil, precisamente por depender de las ventas de nuestros bienes primarios. Al haber un cierre de frontera y al haber una ralentización del comercio internacional, obviamente disminuyen nuestras exportaciones en cantidad, en volúmenes de exportación y en niveles de ingresos por exportación. Entonces, obviamente, esto golpea nuestra balanza comercial, aunque también se reducen las importaciones. Esto, obviamente, reduce la oferta interna de bienes y servicios. Exactamente. Y también pasando al sector económico, hace algunas semanas estuvimos hablando sobre la normativa de la Superintendencia de Bancos. En todo este lapso que ya está la normativa en función, ¿ha habido algún cambio en los bancos? ¿Qué está pasando a nivel de este sector? En la medida de las normativas dictadas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, tenían como principal objetivo la flexibilización de las condiciones crediticias para los creditohabientes que habían caído en una situación de atraso y mora. Pues hasta donde yo tengo entendido, han puesto a disposición del público siempre lo que es la reestructuración, el refinanciamiento, la consolidación financiera, pero creo que esto, concatenado con otras situaciones particulares de cada individuo y de cada familia, principalmente el aumento del desempleo, no ha tenido un efecto positivo tal como lo podíamos haber esperado. Además que también los bancos en Nicaragua tienen una conducta bastante conservadora en ese sentido, y lo que hacen por lo general es, o por tendencia, endurecer o poner mucho más estrictas sus políticas corporativas para la renegociación de las deudas y de los créditos con sus clientes. Entonces, tengo entendido también que en uno de los bancos comerciales, recordemos que nuestra economía es una economía de 6 bancos comerciales, si no me equivoco, ha habido reducción de personal, ha habido también recorte en los complementos de ingresos, como pueden ser las comisiones a su personal. Han habido rotación extraordinaria pues, de jornadas laborales, y todo esto te indica también que los bancos ya están tomando sus propias medidas de ahorro y austeridad, y que por supuesto al final se van a traducir en una negociación un tanto más intransigente con los titulares de créditos que han caído en el atraso y en la mora, y esto tiende o presiona sobre los niveles de mora y de endeudamiento por cada cliente. Ok, yo creo que es muy importante todo este análisis que hemos hecho el día de hoy. Yo quiero agradecerte, Marco Aurelio, por habernos acompañado nuevamente a Impacto Financiero, y yo recordarles a ustedes, amigos televidentes,
que nos sintonicen todos los lunes a partir de las 7:30 en el canal del Orgullo Nicaragüense.